mañana tengo el gusto de saludar a Santiago Roel. Él es director del Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. En primer lugar, me gustaría que nos dijera qué es el Semáforo Delictivo, en qué consiste. Semáforo Delictivo es un proyecto social ciudadano para informar a los ciudadanos cómo estamos en situación de seguridad. Damos cifras, damos datos, colores, de una manera muy fácil, que todo el mundo podamos entenderlo. Por eso se llama semáforo. Lo colorizamos y tenemos datos de todo México, del país, de los estados, de los municipios. Publicamos cada mes, sacamos las noticias. Tenemos una página que se llama semáforo.mx, donde se puede consultar todo esto. Es la idea, que la gente se meta, que pueda participar. Y nuestra página en Facebook, que es muy activa, tenemos muchos seguidores, casi 300,000 en Facebook, Semáforo Delictivo. Tenemos discusiones muy interesantes y es la manera en que invitamos al público a participar y enterarse de esto. ¿Qué delitos son los que monitorea este semáforo? Monitoramos 8 delitos, 4 de alto impacto, como podría ser homicidio, ejecuciones, secuestro, robo de auto y extorsión. Santiago, ¿cómo se ha visto la actividad delictiva en este primer trimestre de 2017? Mira, muy malas noticias, desafortunadamente. El 2016 lo cerramos muy mal, lo cerramos al alza. Nosotros estuvimos advirtiendo durante todo el año que las cosas no estaban funcionando, que la estrategia ya no funcionaba. Y ya el 2017, que acabamos de dar los datos de enero a marzo, el primer trimestre, es muy malo. Nos estamos acercando a la situación del 2011. Lo que pasó en el 2011 fue terrible, fue el peor año en la historia reciente de México y estamos muy cerca de ello. Si no cambiamos la estrategia, si no hacemos nada al respecto, vamos por muy mal camino. Estoy viendo que en 2011 había más de 2,000 homicidios por mes. Sí. Y justamente es esto que mencionas, cambiar la estrategia de seguridad. ¿Qué se propone? Es que no se ha cambiado. Mira, déjame nada más acabar de decirte que subieron todos los delitos que monitoreamos y nos está subiendo todo, secuestro, extorsión, todos los delitos que monitoreamos, pero muy preocupante, nos están subiendo mucho las ejecuciones de crimen organizado. Subieron un 70% este primer trimestre. Entonces, vamos a cerrar, si seguimos así, con una tasa altísima de homicidio. Y hay muchas regiones, esto está generalizado en el país, hay muchas regiones que están sufriendo esto. Seguimos en una guerra absurda. Y esto inició en el 2006, 2007 con el famoso Plan Mérida. Entra el presidente Calderón, firma este plan con los Estados Unidos, quizá presionado por los Estados Unidos, con el afán de, a lo mejor genuino, de mejorar las cosas, pero es totalmente equivocada la estrategia. Vamos a explicarla un poquito, muy rápidamente, para que el público lo entienda, pero la estrategia consiste en ir a atrapar a los capos de los carteles de la droga y extraditarlos. Y esto lo que crea es mucha presión en los propios grupos delictivos, en los propios carteles, y se han atomizado. Ahora tenemos, pues antes había 2 o 3 cuando mucho, y ahora ya son tantos que no sabemos ni los nombres, y se compiten por el territorio. Entonces, tú le quitas la cabeza a un grupo, se divide, se compite, o otro grupo entra a participar ahí, a hacer la competencia, y se hace una guerra entre ellos que nos contamina todo lo demás, porque van presionando a la autoridad con lo típico, con su poder económico y plata o plomo, y van desplomando a la autoridad local. No se puede defender la autoridad local. Es absurdo pedirle a un policía municipal que le entre a esto, saben dónde vives. Entonces tenemos este crimen organizado que tiene muchas actividades, y entonces en lugar de estar atrapando al negocio, en vez de quitarles el negocio, estamos con esta fantasía de que si quitamos el capo y lo extraditamos ya se acabó el problema. Es lo mismo que hacen en Colombia, siguiendo la línea de los norteamericanos. No funciona, funciona para hacer series de televisión, funciona para algún encabezado, algún aplauso temporal, para que la DEA en Estados Unidos justifique su presupuesto, pero a nosotros nos ha metido en una guerra absurda, ajena, y hay otra manera mucho más inteligente de hacer esto. ¿Y cuál sería esa estrategia? Atrapar el negocio. ¿Cómo se atrapa el negocio? ¿Cómo le quitas los recursos al crimen organizado para poderlos ahora sí enfrentar de una manera policíaca?
Esto se hace con la regulación de las drogas. Si el mejor esquema que pudiéramos tener y que han hecho otros países, mucho más inteligente, mucho más humano, es tomar el control del mercado y manejar cada droga conforme a su grado de riesgo. México es un gran productor de amapola. De la amapola viene la goma y de la goma hacen la heroína. Y la heroína la exportan a Estados Unidos. Hay una gran demanda en Estados Unidos de heroína, no en México, afortunadamente. Pero en lugar de el cultivo de la amapola en México está prohibido. Sin embargo, bueno, está lleno el país de cultivo de la amapola y nos genera mucha violencia en Guerrero, en Morelos, en Sinaloa, en Chihuahua, en fin, básicamente en el Pacífico, toda esta violencia. En lugar de destinar la amapola a la producción de heroína, podríamos legalizar el cultivo de la amapola y estar exportando medicamentos como la morfina, la codeína y una serie de medicamentos que México importa actualmente. Entonces le daríamos trabajo a zonas deprimidas, a los campesinos, y estaríamos destinando esto a producir medicamentos para nosotros y para exportar, crear riqueza, crear desarrollo social y quitarle poder económico a las mafias. ¿Difícil de hacer? No, Turquía lo hizo desde 1980. Turquía tenía el mismo problema que nosotros y lo hizo desde los 80s. El segundo ejemplo que te podría dar, pues es lo de la marihuana, ¿no? O sea, el año pasado discutimos, bueno, en el Congreso hubo muchas discusiones, la Secretaría de Gobernación, yo participé en varias, y no hemos regulado la marihuana médica y recreativa, que ya todo el mundo anda en esto, que nos quitaría toda esta sangre, que protegería mucho mejor a los menores de edad, y seguimos insistiendo en prohibirlo. Y entonces lo que realmente estamos haciendo, Fernanda, es darle negocio a los narcopolíticos y a las mafias. Son los únicos que se benefician, y con esos recursos nos hacen la guerra. Nosotros estamos a favor de regular todas las drogas, porque es mejor tenerlas dentro del esquema del Estado. El Estado es gobierno y sociedad, pero empezar con estos dos, ver cómo nos va a ajustar, ¿con qué fin? Proteger a los jóvenes de consumos, y dos, proteger sobre todo el tema que estamos hablando, bajar los índices de inseguridad. Bajarían más o menos un 70-80% la violencia en México. Regresaríamos a ser un país muy tranquilo, que además muy inteligentemente podría resolver sus problemas, le daría un ejemplo al mundo y pues estaríamos en paz, ¿no? La paz es muy buen negocio. Santiago, ¿en qué se basa para decir que la legalización de las drogas disminuiría un 70% la violencia en nuestro país? Porque el 75% de los homicidios en México son ejecuciones de crimen organizado. Entonces tú le quitas recursos al crimen organizado, se minimiza el crimen organizado, ahora sí la policía tiene un poquito más de probabilidad de combatir delitos. No es lo mismo mercados que delitos. Ahora sí, si están secuestrando, tengo capacidad con la policía de entrar. Los minimizo, tengo un enemigo más pequeño. Muchos de los que actualmente están trabajando en esto, pues por necesidad económica, de los jóvenes que pudieran estar distribuyendo droga, se salen de esto porque no es negocio, les quitas el negocio con incentivos económicos. Otro punto muy importante sería la presión ciudadana. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vaya, es sumamente importante lo que me estás preguntando, Fernanda. Mira, los políticos no están tocando el tema. ¿Por qué no hemos hecho? Si lo que yo explico es tan lógico, ¿por qué no se ha hecho en México? Porque los mexicanos todavía no le entendemos, la población, y los políticos evaden el tema. Hay una cobardía de políticos en todo el mundo, no digo que nada más en México. El político nunca lidera algo, el político sigue lo que la población le dice o lo presiona. Entonces, los mexicanos tenemos que entender esto y presionar al Congreso, presionar a los diputados, presionar a los candidatos, presionar a los políticos a que tomen esta decisión. Si no lo hacemos, no lo van a hacer. Y yo entiendo que es un tema al que pues estamos entrando tarde los mexicanos, muchas madres y padres que nos estén escuchando dicen, uy, qué miedo, Santiago quiere que ahora se vendan las drogas por todos lados. No, es justamente lo contrario. Actualmente se venden las drogas por todos lados, en la secundaria, en la prepa, en la calle, en cualquier lado. Y no te piden ninguna credencial de lector, ¿verdad? O sea, con dinero se lo pueden vender a un niño de 3 años. Es el riesgo que están enfrentando estos jóvenes y que nos crea toda esta violencia. Entonces, esos serían los grandes beneficios. Es lo que han hecho otros países, lo han hecho con mucha inteligencia. Hay modelos que podemos copiar y no hay mucho que discutir realmente, Fernanda. Lo que hay que hacer es entenderlo
y presionar. Claro, y cambiar la estrategia, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados y peores. Atrapar capos no resuelve, complica, vamos a atrapar el negocio, vamos a hacerlo ya, y fíjate que curiosamente te reduciría rápidamente el problema. Y entonces sí, otras iniciativas, que el mando único, que los fiscales independientes, que el nuevo sistema de penal, va a funcionar. Le puedes echar todo a la carreta y va a funcionar, pero actualmente no tiene el caballo, tienes que ponerle un caballo enfrente, que es la regulación. Bajas toda esta presión y entonces sí funcionan las cosas. Perfecto. Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar toda la información sobre este semáforo? En nuestra página semáforo.mx, www.semáforo.mx, y invitarlos a nuestro Facebook, que se agreguen Semáforo Delictivo. Muchas gracias, Santiago. Gracias.